tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos por iniciar precisamente el día de hoy, martes, y siempre veo la fecha, martes 24 de mayo, la clase de discipulado del Evangelio según San Mateo. ¿Cómo estás, Mini? Ya estabas un poquito inquieta, ya estamos aquí, ¿sí? Pati, ¿cómo estás? Araceli, mis hermanitas, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar la clase presencial aquí en Valle de Bravo. Les damos la bienvenida a todos. Nati, ¿cómo estás? Ya estás lista aquí por Facebook y por Instagram. Hola, Pati, ¿cómo estás? Araceli, que Dios los bendiga grandemente. Linda, a todos mis hermanos ya están listos para continuar nuestra clase del Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Así que vamos hacia allá. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 11. Y bueno, como siempre, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar para que sea el Señor el que manifieste su palabra, el que nos enseñe todo lo que debemos de saber y el que alimente cada día nuestro ser, nuestro espíritu con su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos, Señor, que tú eres el único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Y venimos ante tu presencia, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti. Queremos conocerte más, queremos disfrutar de tu presencia. Queremos, Señor, conocer más y más tu amor en las Escrituras y que tu palabra sea revelada más y más en nuestro corazón, Señor, para ser oidores y hacedores de tu palabra, manifestando en este mundo, Señor, que no te conoce, el grato olor de tu conocimiento, Señor. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias porque nos enseñas, nos capacitas para continuar tu obra aquí en la tierra como parte del cuerpo de Cristo. Te damos a ti la gloria, te damos la honra y toda la alabanza. Gracias, Padre. Y te damos también las gracias por todos nuestros hermanos, Señor, que diligentemente tienen todo listo, como lo hacen cada día, Señor, para que tu palabra fluya y llegue, Señor, a los oídos, a los corazones de todos aquellos que tenemos hambre de ti. Gracias por bendecirlos, Señor. Gracias por bendecir esta reunión, tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, entonces vamos a Mateo capítulo 11, versículo 11. Como ustedes saben, estamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No tiene nada que ver con ningún partido político, de nada. Simplemente queremos aprender en contexto el mensaje de Dios. Amén. Dice así, capítulo 11, versículo 11. El Señor Jesús dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Qué revelación, ¿verdad? Tú y yo tenemos poco tiempo en el Señor, ¿sí? No sé, 10 años, 20 años, 30 años, es poco tiempo en realidad. Hay hermanos que tienen 60, 70 y ellos sí son verdaderamente personas que han permanecido también fieles a la palabra de Dios conforme a su edad y conforme a su entrega. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo, que el que acaba de nacer de nuevo, el que acaba de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, mayor es aún que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el más grande de los profetas, como lo dice la palabra. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Qué lugar nos da el Señor, verdad? Como hijos de Dios, porque ya el Señor para este momento, cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, ya para entonces el Señor Jesús ya había ido a la cruz,
ya había resucitado entre los muertos, ya había ido a la presencia del Padre, ya había derramado su sangre delante de Él. Entonces, como el Señor Jesús dijo, consumado es. Entonces ahora nosotros tenemos un lugar especial en el reino de los cielos. Amén. Alabado sea el Señor. Estas referencias, vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, y vamos a leer del 10 al 12. ¿No se escucha en dónde? Facebook. Ok, muy bien. Dicen que no se escucha en Facebook. Ahorita lo resolvemos. Nada más me muevo de aquí y ya. A ver, ¿me pueden decir si ya se escucha en Facebook? Es una cuestión de cablecitos que los movemos y ya quedan. A ver si Alejandro ya se escucha por ahí, Rocío. ¿Sí? Bueno, esperemos que nos contesten. Si no nos contestan es que no se oye, ¿verdad? Pero bueno, ahorita nos van a informar. ¿Sí? Muy bien. Dice así, por ejemplo, en Primera de Pedro ya se escucha, dice Rocío. Gracias, Rocío, ya se escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, o sea, a estos profetas que les fue revelado, es todas las maravillas que iban a suceder por los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 12, a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, es decir, no en el tiempo en que ellos estuvieran aquí en el mundo, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí?, a ellos les fue revelado, no para el tiempo de ellos, sino para el tiempo de nosotros, la gracia que íbamos a recibir por los sacrificios y por los sufrimientos de Cristo en la cruz. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro? ¿Sí? Entonces, por eso, en este caso, podemos entender que Juan el Bautista, ¿sí?, él fue el precursor, él anunció la llegada del Mesías, ¿sí? Él estuvo para abrir camino para la llegada del Señor Jesucristo, ahorita lo vamos a ver, pero él, aunque lo conoció, no disfrutó de los beneficios de la llegada del Señor Jesús, aunque le fueron revelados, él todavía no los disfrutó, sino lo estamos disfrutando ahora nosotros. Entonces vamos a ver, ¿quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el precursor inmediato de Jesús, enviado para prepararle el camino al Señor. En Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 8, Lucas 1, 8, vamos a leer del 8 al 17. A mí en lo particular, hermanos, me gusta mucho que el mismo Señor en las Escrituras nos revele su palabra, ¿sí? Lucas 1, 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías
el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Estamos en el versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor. Cuando la palabra de Dios dice se le apareció un ángel del Señor, es que verdaderamente esto sucedió, ¿sí? Puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Un ángel le habló a Zacarías. ¿Qué pasaría si te habla un ángel? Dice: ay, Señor, ¿sí? No temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Nótese bien esta escritura, porque más adelante vamos a escudriñar lo que dice aquí la palabra, y es importante que podamos entender este versículo. Versículo 17 dice: e irá delante de él, es decir, Juan irá delante del Señor Jesús con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue Juan el Bautista? Fue el último de los grandes, el último profeta, ¿sí? El último, y como dice la Escritura, un gran profeta, ¿sí? Un gran profeta, y fue el último de los que narraban la palabra de Dios para que estuviera escrita en las Escrituras, ¿sí? Muy bien, el bautismo en agua que llevaba a cabo Juan el Bautista era para exhortar a que hubiera arrepentimiento por los pecados. Exhortaba a los oyentes a que creyeran en aquel que habría de venir, esto es, el Señor Jesús. La fiel misión de Juan era reprochada por Herodes, ¿sí? Un tetrarca, porque le acusaba de que tenía una vida adúltera con la esposa de su hermano. Entonces, los profetas que dijeron siempre de parte de Dios la verdad, muchos de ellos sufrieron persecución, muchos de ellos los mataron por decir la verdad, ¿sí? Pero los profetas de Dios siempre van a hablar de parte de Dios, siempre van a hablar de parte de Dios. Juan el Bautista fue un profeta fiel que cumplió su misión de abrir camino al Señor. ¿Amén? En el capítulo 11 y versículo 12 también de Mateo, regresando a Mateo 11:12, es que estábamos tratando de explicar más y profundizar más quién fue Juan el Bautista. Mateo 11:12, ¿sí? Mateo 11:12 dice la Escritura: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué querrá decir esto? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Esto significa que la detención de Juan el Bautista, el encarcelamiento que sufrió, la ejecución, él fue decapitado, la violenta oposición de los líderes judíos en contra de Jesús y de la sana doctrina, ¿sí? Fueron intentos de parte del adversario para apoderarse del reino de Dios. Estaban en oposición. Los judíos no estaban a favor de lo que predicaba el Señor Jesús, ¿sí? Porque el Señor Jesús predicaba de parte de Dios. Muchas veces los judíos estaban más a favor de sus tradiciones y de sus propias doctrinas que de lo que decía la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús varias veces les dijo a los fariseos: hipócritas, paredes blanqueadas, por fuera se ven hermosos, pero por dentro son tumbas blanqueadas, ¿sí? Porque ponen carga sobre las personas que ustedes mismos no pueden cumplir. Entonces, Juan el Bautista hablaba siempre de parte de Dios, el Señor Jesús siempre hablaba de parte del Padre, y entonces no siempre cuando alguien habla de parte de Dios y dice la verdad, no siempre vamos a ser, y el Señor no siempre iba a ser bien recibido, ¿sí? Esto es una verdad. Entonces por eso dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta ¿cuándo? Hasta Juan. Estamos en el 11:13, si quieren verlo. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Si vamos por favor, aquí tenemos una cita, Lucas 16:16. Lucas 16:16. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos. Nuevamente, Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, dice el Señor Jesús, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre, o que no se cumpla una tilde de la ley, una pequeña comilla, un pequeño acento de la palabra de Dios. Todo lo que está en las Escrituras se va a cumplir. Amén. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios en contexto, por eso tenemos que escudriñar cuál es el mensaje que Dios quiere decir, qué quiere decir para poder entender y no quedarnos así, no entendí a qué se refería, ¿sí? Es importante escudriñar la palabra de Dios. Amén. Mateo 11:14. Mateo 11:14 dice el Señor Jesús: y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¿Cómo? El Señor Jesús es aquel Elías. Aquí ya empieza la cosa a ponerse interesante, porque si no entendemos bien las Escrituras, podemos pensar que el Señor Jesús tenía el espíritu de Elías y caer en unas doctrinas falsas y erróneas, ¿sí? ¿Sí estamos bien? O nada más yo pienso en estas cosas y escudriño también. Dice así, muy bien. Versículo 13, regresando. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, vamos a ver a qué se refiere. El libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, aquí tenemos las mismas escrituras
explican las Escrituras. Amén. Malaquías 4:5 dice así. Malaquías 4:5. Recuerden, las Escrituras explican las Escrituras, ¿sí? He aquí, Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Vamos a leer otras escrituras. Lucas 1:17. Vamos a Lucas 1:17. Amén. 1:17 dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿De quién está hablando aquí? De Juan el Bautista. Amén. Vamos a Mateo 17. Vamos a Mateo 17. Mateo 17, versículo 10. Dice así. Entonces, muy bien. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿De quién está hablando? De los judíos, ¿sí? ¿Cómo le fue a Elías cuando se enfrentó con los sacerdotes de los Baales? ¿Cómo les fue? ¿Sí? Los desafió y les dijo, ¿se acuerdan? Que pusieran dos holocaustros, y el que si descendía fuego del cielo y se consumía todo ese holocausto a quien se le hubiera dedicado, ese sería el Dios del mundo, el Dios de todos los tiempos. Y entonces Elías provocó a los sacerdotes de los Baales, ¿sí? Eran judíos que también estaban más confundidos porque ya habían seguido en pos de los ídolos, y ahí Elías demostró que Dios es el más grande de todos los dioses y fuera de él no hay nadie. Y entonces el pueblo de Israel, muchos de los judíos, se volvieron a Dios y se arrepintieron, ¿sí? Entonces, puede ser, voy a leer una nota que escribí para poder entender mejor lo que estamos aprendiendo. Entonces, Juan puede ser considerado como Elías, el que había de venir, pero no era Elías. El espíritu que estaba en Elías y el poder que estaba sobre Elías estaba sobre Juan el Bautista, ¿sí? No era que Elías resucitó y entró en Juan el Bautista como si fuera espiritismo y todas esas cosas que son satánicas y que nada tienen que ver con la palabra de Dios, ¿sí? El poder que estaba sobre Elías vino sobre Juan el Bautista. El espíritu que vino sobre Elías vino sobre Juan el Bautista. Los dos eran profetas de Dios y eran movidos por la palabra de Dios, por la alianza del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? ¿Amén? Amén. Sin embargo, aquí hay una escritura, Malaquías 4:5 se va a cumplir en realidad durante la gran tribulación.
cuando Elías verdadero, uno de los dos testigos, vendrá a fortalecer al pueblo de Dios en la gran tribulación, y eso está en Apocalipsis, capítulo 11. Esto parecía que estaba muy confuso, créanme que, ¿sí? Apocalipsis 11, Apocalipsis 11, que no nos metemos mucho en ese libro porque el pastor Joaquín lo explica mucho mejor que yo, sí. Apocalipsis 11, 3. Vamos a leer del 3 al 12. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Amén. Dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí se está hablando de Elías, ¿sí? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, ¿sí? Los resucita. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto es en la gran tribulación, que gracias a Dios no vamos a estar ahí, pero está escrito en la palabra de Dios y es necesario conocerlo. ¿Amén? ¿Sí? Ahora ya pudimos entender un poco más de lo que dice la escritura acerca del profeta Elías. ¿Amén? Bien. Mateo 11:15. Mateo 11:15 dice así. Mateo: el que tenga oídos para oír, oiga. A ver, aquí no quiere tener oídos para oír la palabra de Dios, simplemente cierra sus oídos y sigue su camino. Pero el que quiera saber lo que va a suceder, el que quiera saber lo que va a acontecer en los tiempos postreros y que se van a cumplir estas verdades, el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Versículo 16. Más, ¿a qué compararé esta generación? Dice el Señor Jesús. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo. Está explicando el Señor Jesús, ¿sí? Más, vamos a retomarlo todo. Más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. ¿Se los pueden imaginar? Los muchachos que se sientan en las plazas, en los kioscos, y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos
y no lamentasteis. ¿Qué significa esto? Esto significa que vino Cristo, que vino Juan el Bautista, que predicaron el evangelio del reino de los cielos, que predicaron la salvación. Eso es como tocar flauta para que entren en gozo los demás, los muchachos de la plaza, para que entren en gozo y glorifiquen a Dios por la salvación que les estaba llegando. A ver, digamos una cosa, expliquémoslo de esta manera. Supongamos que ninguno de nosotros conoce al Señor Jesús, ¿sí? Y todos nosotros, a excepción de este pequeño caballero que está sentado aquí en la esquina, pecadores, porque él es un niño, pecadores, la palabra de Dios dice, el precio del pecado es la muerte. Y todos nosotros, a excepción de ese pequeño que está ahí en la esquina con su Biblia abierta y aprendiendo la palabra de Dios, destinados a la muerte espiritual, a las tinieblas eternas por causa de nuestro pecado. Y ahí estamos, en el parque, ¿sí? Y entonces viene, en este caso viene Juan el Bautista, viene el Señor Jesús a decirnos, a nosotros los muchachos y las muchachas que estamos en el parque platicando, y vienen estos, el Señor Jesús y viene Juan el Bautista a decirnos que hay salvación, que si nos arrepentimos podemos ser perdonados y no ir, y lo voy a decir porque así es, al infierno eternamente, a una oscuridad total, separados de Dios, atormentados en una llama eterna. Y cuando, ¿sí lo vamos comprendiendo? Y cuando nos cae el 20 de que hay salvación y que hay vida y que vamos a pasar de muerte a vida solamente con el hecho de creer y recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, y que vamos a ser perdonados y que no tendremos que ir al infierno, ¿qué haríamos? ¿Nos quedamos como si nada o nos ponemos a danzar por esa gran noticia que nos ha sido revelada? ¿Sí? Ahora vamos a leerlo como dice la Escritura. Dice así, versículo 16, estamos en el 11:16 del Evangelio según San Mateo. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. Vamos a para que entiendan, que se sientan en el parque. Así lo entiendo mejor, ¿verdad? Y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos, es decir, hicimos comentamos lo que podía suceder y no lamentasteis, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y le dijeron, demonio tiene. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, ¿sí? ¿Y qué le dijeron? Demonio tiene. Versículo 19, vino el Hijo del Hombre, vino el Señor Jesús, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Lo podemos comprender? Está interesante, ¿verdad? Vamos a escudriñarlo. Juan el Bautista era apartado. Él siempre estaba ahí en el Jordán diciéndole, arrepiéntanse pecadores, que les enseñó a huir de la ira venidera. Y cuando se acercaban algunos con un corazón incorrecto, les decía víboras. Y él les enseñó a huir de la ira venidera. Imagínate, está Juan ahí, lleno del Espíritu Santo, invitando a las personas a que entren a bautizarse para arrepentimiento, pero él como profeta tiene el Espíritu Santo en él, y entonces el Espíritu Santo le revela las intenciones de otros que están entrando a bautizarse. Y entonces por eso les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera?
les decía la verdad, pero aquellos que entraban con el corazón sincero, con un arrepentimiento, era todo lo contrario, porque Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, él sabía lo que había en el corazón de cada uno de los que entraban a bautizarse. Eso mismo sucedió con el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Y entonces los judíos, ¿sí? Los judíos religiosos, aquí en el capítulo 11, versículo 18, dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y le decían, demonio tiene. ¿Sí? Los opositores decían que Juan el Bautista tenía demonio porque no vivía Juan como vive el mundo, como vivía el mundo. Él hablaba la verdad y vivía la palabra de Dios y confrontaba a las personas. Entonces les decía, las personas le decían que tenía un demonio. Y en el versículo 19 dice, y vino el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, que comía con los pecadores, con los publicanos, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre, comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, los que trabajaban en el SAT, hagan de cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Recaudadores de impuestos, y que no los querían ni eran aceptados porque trabajaban para Roma. Y además cobraban de más, porque de ahí, con esos extras que cobraban, era como ellos se sustentaban, eran sus sueldos. ¿Sí? Entonces dice, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Como se sentaba a hablar con los pecadores para compartirles el evangelio, decían los judíos, los fariseos, que era amigo de los pecadores, pero no era amigo de los pecadores, les compartía el evangelio. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Cristo Jesús vino a traer salvación ¿a quiénes? A los pecadores. Amén. Y hacer que se regocijaran con ella. Cristo Jesús se compadece de las debilidades de la humanidad. Se compadece. Amén. Entonces el Señor Jesús describió a sus contemporáneos, según leí a un teólogo, la nota de un teólogo, como niños incrédulos, malcriados, que nada les complacía. Si eran muy rigurosos como Juan el Bautista, tenía demonio. Y si era amigable con las personas, pues entonces se comportaba igual que los pecadores y era amigo de los publicanos. Es decir, siempre estaban contradiciendo todas las cosas que sucedían. ¿Sí? ¿Sí lo podemos entender? Sí. Versículo 20. 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Hubo muchos lugares donde el Señor Jesús se presentó, hizo muchos milagros. Y con todos los milagros que el Señor Jesús hizo, las personas que habitaban esos lugares no se arrepentían de sus pecados. Se acercaban para ver qué era lo que hacía, pero no se acercaban para arrepentirse de sus pecados. Por eso dice en el 11:21, ay de ti, Corazín. Esa es una lamentación de parte del Señor Jesús. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, ¿sí?, dos ciudades muy paganas, muy corruptas, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, ¿sí?, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es decir, si en Tiro y Sidón, que eran dos poblaciones muy pecadoras,
Si hubieran hecho los milagros que se hicieron aquí en Corazín, como dice la Escritura, ellos se hubieran arrepentido. ¿Se acuerdan del profeta, el que se comió el tiburón, el pescado? Jonás. No quería ir a Nínive, ¿sí o no? No quería ir a Nínive. ¿Sí te acuerdas? Teníamos un barco gigante aquí, ¿se acuerdan? Bueno, él no quería ir a Nínive, porque ahí eran, hagan de cuenta, asesinos, ladrones, tenían todas las cualidades que se tienen en ciertos lugares que son muy difíciles de vivir, ¿sí? Aquí en México hay algunos lugares así, en el centro de la ciudad. Para no ofender a nadie no voy a decir sus nombres, ¿sí? Pero en todos los lugares hay lugares especiales. Bueno, pues entonces él no quería ir a Nínive y Dios lo metió en una gran ballena y lo escupió la ballena en la playa, y entonces él de mala gana les empezó a compartir el evangelio y todos se convirtieron, ¿sí? Todos se convirtieron. Y entonces aquí dice también el Señor Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que has sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Sí? Estuve investigando dónde estaba Corazín y qué hacían. Y bueno, pues Corazín se ubica casi a 3 kilómetros al norte de Capernaum. Se ubica, había una sinagoga con símbolos esculpidos de personajes paganos. Eran idólatras de personajes paganos, ¿sí? Ejemplo, una medusa luchando contra un centurión, contra un león, todo esto de la cultura griega y de todo esto, así era más o menos Corazín, ¿sí? Tiro era un puerto marítimo muy famoso en aquellas tierras antiguas, muy rica, ¿sí? Situada a 32 kilómetros al sur de Sidón, y la ciudad contaba con 2 puertos y era muy rica, pero era muy corrupta, ¿sí? Y Betsaida era el pueblo natal de Felipe, de Andrés y de Pedro. Entonces, si, como dice la Escritura, si los milagros que se hicieron se hubieran hecho en aquellos lugares, ¿sí? Si hubieran apreciado los milagros que se hicieron, ¿sí? Muchos se hubieran arrepentido, pero mucha gente se acercó al Señor Jesús nada más por curiosidad, para ver qué era lo que hacía, ¿sí? Para ver qué era lo que hacía. Por eso en el versículo 22 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros en el día del juicio. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, ¿se acuerdan? Sodoma y Gomorra, 2 lugares muy paganos, ¿sí? Se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces aquí Dios nos advierte que si a nosotros nos ha sido revelada la palabra de Dios y hemos escudriñado, nos ha sido revelado por la misericordia de Dios los misterios del reino, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que poco se le da, poco se le demanda. Pero aquel que quiere más y quiere saber más, tiene más compromiso con el que casi no sabe nada. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén, hermanitos que están aquí en Instagram y en Facebook? Mientras más se nos demanda, mientras más conocemos de la palabra de Dios,
más se nos va a demandar obediencia, ¿sí? Pero mientras más conocemos la palabra de Dios, más libres somos y más disfrutamos a Dios aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Amén. Nos quedamos en el versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Mesías, el Señor Jesús, hizo la gran mayoría de los milagros, los hizo en Corazín, en Betsaida y en Capernaum. Y sin embargo, muchos no se arrepintieron. ¿Sí? El juicio de Dios contra el pecado es más tolerable para aquellos a quienes se les revela poco. Por otra parte, los que han recibido abundante revelación tienen una responsabilidad mucho mayor y un juicio más severo por su desobediencia. Amén. Es bonito saber y conocer la palabra de Dios, pero también nos compromete más. Alabado sea el Señor. En el versículo 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aleluya. Versículo 29, Mateo 11, 29, dice el Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús no vino a poner cargas, sino a quitar cargas. Vino a revelarnos los misterios del reino, amén, porque somos sus hijos y porque Dios quiere usarnos para predicar su palabra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. No significa que como va a haber, es más compromiso, no, pues ahora ya quiero saber poco, para no estar muy comprometido. No, la verdad de las cosas es de que cuando conocemos más la palabra de Dios, nuestra fe está más fuerte, estamos más preparados para reprender al adversario, ¿sí? Estamos más preparados para servir a Dios, porque para eso fuimos rescatados, para servir al Señor. Amén. Y gloria a Dios por todas las maravillas que el Señor nos ha revelado. Aleluya. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Nos sentimos muy honrados, Señor, de ser llamados hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Padre, recibimos tu palabra, Señor, en nuestro corazón, con respeto, con honor a ti, Señor, porque eres tú el que está hablando a través de las Escrituras. Nosotros, Señor, sí aceptamos el compromiso de aprender más para servirte. Y es de gran honor, Señor, estar en tus planes eternos, para manifestar aquí en la tierra el grato olor de tu conocimiento. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos estás preparando, Señor, para que el día señalado por ti estemos en tu presencia, Señor, disfrutándote a ti, disfrutando la vida eterna,
porque aquel que venciere, Señor, y que se esfuerce y permanezca y continúe, Señor, en tu camino, hay un galardón grande en los cielos. Te damos gracias, bendito Padre, porque eres misericordioso, Señor, porque has perdonado todos nuestros pecados y no te acuerdas más de ellos. Te damos gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y nadie los va a borrar. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas, porque nos disciplinas, porque nos amas, nos alimentas, tienes buen cuidado de nosotros. Te amamos, Señor, porque tú eres Dios y eres digno de ser alabado y de ser bendecido. Gracias por haber volteado tus ojos hacia nosotros y habernos llamado. Y gracias a eso, Señor, hoy somos hijos de Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos, te amamos porque tú nos amaste primero y nuestra vida te pertenece, Señor. Estamos aquí para servirte y para manifestar tu palabra aquí en la tierra, para que el mundo sepa y crea que tú vives para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Gracias, gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, mis hermanos, nos despedimos. Bueno, adelante, adelante. ¿Cómo están todos? Buenas noches, los mando un saludo. Vamos a tener una reunión, pero de matrimonios, porque hoy es el evangelismo aquí en Valle de Bravo. Así es que, pues prepárate, porque siempre la palabra de Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Dios debe tener seguro que tiene una palabra para ti. Así es que no te puedo decir que vamos a empezar a las 8:10, 8:15, depende un poquito de cómo vayan llegando, pero lo más importante es que te conectes, o sea, sí va a haber una plática, pero va a ser de matrimonio, ¿sí? No digas, es que yo ni casado estoy, que el otro no. Dios tiene un propósito, Dios es grande y maravilloso, amén. Así es que no dejes de conectarte, amén. Bueno, mis hermanos, nos conectamos en un ratito más.